Es el momento de recibir ahora al señor Rafael Armstrong Báez García. Muy buenos días. Le damos la bienvenida al señor Rafael Armstrong Báez García. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden a usted 5 minutos de presentación libre para que usted pueda presentar al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que usted entienda pertinente para la evaluación que estamos realizando en este momento. Concluida esta parte, nosotros, los miembros del Consejo, le haremos preguntas en un espacio de tiempo que no va a exceder los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Muchísimas gracias, señora Vicepresidenta Constitucional de la República. Y con esto saludo a todos los miembros de este augusto Consejo. Mi nombre es Rafael Armstrong Báez García, actualmente juez de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura en la tercera promoción, magíster en Derecho Constitucional por Castilla-La Mancha, España y Pucamaima, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y magíster en Administración Penitenciaria por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, miembro de la Comisión Científica de Investigación de la Academia Regional Penitenciaria y secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas para el Comité Permanente de la Modificación de las Reglas Mínimas para las Personas Privadas de Libertad en el Mundo. Quedo a la disposición de este augusto Consejo. Muchísimas gracias. Pasamos entonces a la sesión de preguntas. Muy bien. Le damos la palabra al diputado Víctor Fadul. Adelante, Víctor. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muy buenos días, señor Rafael Báez. Viendo en su expediente lo que pudimos indagar sobre la experiencia que usted tiene sobre el sistema carcelario, ¿considera usted que podría configurarse un estado de cosa de inconstitucionalidad como consecuencia del hacinamiento en las cárceles dominicanas? No podría conformarse, ya está conformado. Ya existe el estado de cosas inconstitucional. ¿De dónde viene esta figura que gana tanto espacio en el ámbito del derecho internacional y el derecho constitucional? Esto viene de un conjunto de 8 sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional colombiano sancionando irregularidades, maltratos y abusos de personas privadas de libertad. Esto es hacinamiento, hambre, enfermedad, abusos y corrupción. Ese estado inconstitucional de cosas ha servido de proclama a nivel internacional para que muchos países del área comencemos a cerrar la brecha entre esa desgracia que existe en las cárceles de nuestros países y los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos, los derechos constitucionales de las personas que guardan libertad, que solo pierden la libertad. Todos sus derechos constitucionales quedan intactos al momento de su privación de libertad, salvo el ejercicio de los derechos cívicos, civiles y políticos que prevé la ley cuando se le condena a penas aflictivas infamantes o infamantes solamente. De manera que nosotros tenemos actualmente un estado de cosas inconstitucional en nuestro país. ¿Y qué medidas se deberían de adoptar para corregir esta situación y garantizar la dignidad humana y los derechos fundamentales de los internos? Medidas. Sí. Hemos propuesto una despoblación carcelaria y eso puede lucir un tanto extraño. Es necesaria una despoblación carcelaria tomando en cuenta, primero, los envejecientes, los septuagenarios, las personas enfermas y las personas que están condenadas o cumpliendo condena presos por hechos de delitos menores. Este tipo de personas pueden ser, conocérsele su proceso de forma abreviada y sacarlo del sistema penitenciario. En el caso de las personas enfermas, evaluarles médicamente y transferirlos al sistema de salud. Las personas mayores de edad, el Código Procesal Penal contempla un mecanismo de ejecución para esas personas para que cumplan en prisión domiciliaria. De esta forma, sacaríamos un 20% aproximadamente de las personas privadas de libertad, partiendo de que en República Dominicana tenemos casi 28.000 personas privadas de libertad y un 60% es presos preventivos. Entre ellos hay privados de libertad que
le dieron una medida de coerción, de privación de libertad, y hace un año no le han vuelto a ver la cara a un juez. Muchas gracias. Le damos la palabra al señor Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Hablando de los privados de libertad, magistrado, ¿usted cree que, dos preguntas le voy a hacer? Primero, un condenado, privado de libertad, pero en este caso condenado, digamos a 30 años, ¿puede contraer matrimonio? Y voy a aprovechar para hacerle la otra y dejársela para cuando usted responda la primera. Me gustaría tener su opinión personal sobre el hecho de que reza que nadie, del hecho constitucional que reza que nadie es penalmente responsable por un hecho que haya cometido otro. Adelante. Bien, muchas gracias. Sobre la primera pregunta que usted me hace, debemos primero examinar el texto constitucional antes del 2010. Cuando se condena a una persona a una pena aflictiva, infamante o infamante solamente, conforme a los artículos que van del 6 al 36 de nuestro actual Código Penal, opera el ejercicio de la suspensión de los derechos civiles, cívicos y políticos. Esto es lo que se llama degradación cívica. Y con esa suspensión de derechos hay una serie de cosas que la persona no puede hacer. Sin embargo, a partir de la Constitución del año 2010 se ha establecido el derecho a fundar una familia que tiene toda persona. Y dentro de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución a todos los ciudadanos, está ese derecho también reconocido a los privados de libertad. De manera que un privado de libertad, no importa la pena que esté condenado, puede fundar una familia porque es un derecho constitucional y la familia es la primera célula de la sociedad, tiene derecho a matrimoniarse. La segunda se refiere a la que nadie es... Personal suya. Mi opinión personal. Sí. Que nadie es penalmente responsable por el hecho de otro. Eso es una derivación lógica del principio de la legalidad, basada en el hecho de que la responsabilidad penal es indelegable. Pudiera eventualmente en otras materias como la civil, sí una persona ser civilmente responsable por el hecho de otro, pero en el aspecto penal, la responsabilidad penal es indelegable. Nadie es penalmente responsable por el hecho del otro. Está contenido primero en una máxima constitucional del artículo 40 y creo que el artículo 40.14, si mal no recuerdo, y también está contenido en el proyecto de codificación penal que está pendiente de ser publicado, en el Código Penal Dominicano, el nuevo Código Penal. Gracias. Cedemos la palabra al senador Bautas Rojas. Muchas gracias. Viendo, señor Báez García, su currículum, tiene usted una especialidad en derechos humanos y demás. Hay un tema donde el Tribunal Constitucional ha establecido jurisprudencia, es lo que tiene que ver con el derecho a la huelga, frente a un derecho como la educación y demás. O sea, opinó el tribunal sobre este tema. ¿Qué piensa usted cuando un profesional, un grupo X se va a la huelga impidiendo el derecho fundamental a la educación, a la salud? ¿Cuál es su opinión sobre esta jurisprudencia constitucional? Bien, evidentemente que en ese caso hay conflictos de intereses y si se quiere algún tipo de choque de derechos constitucionales, el derecho a la huelga, que es un derecho constitucional, y también el derecho al trabajo, el derecho a la educación, que tienen otros grupos. En este caso, el juez tiene necesariamente, el juez constitucional, hacer un balance de ponderación, test de ponderación, porque hay eventualidades en donde algún derecho tiene que ceder frente a otro derecho.
Yo le pregunto a usted, con relación al derecho fundamental a la huelga, pero usted negarle el derecho a la salud, que podría llegar hasta la muerte, el derecho a la educación, que es la peor manera de negarle la libertad a un ser humano. ¿Qué usted opina con relación a esos dos temas? Precisamente lo que acabo de decirle, hay derechos que tienen que ceder frente a otros derechos. En este caso, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, tiene que necesariamente primar por encima del derecho a huelga. En este caso, el derecho a huelga debe de ceder entre otros derechos. Le cedemos la palabra al presidente del Senado, el señor Ricardo de los Santos. Muchas gracias, señora vicepresidente. Señor Báez García, como hemos hablado de lo privado de libertad, a mí me gustaría que usted nos dijera cuáles son los derechos fundamentales restringidos a la persona que se encuentran privados de libertad bajo sentencia definitiva. Bien, dependiendo de la naturaleza de la pena que se imponga, ya sea aflictiva, infamante o infamante solamente, opera de hecho la degradación cívica y se les prohíbe en este caso formar parte de consejos de familia, testificar solo en unas especiales excepciones podrían hacerlo, y una serie de derechos que se desprenden precisamente de, por ejemplo, el derecho al voto. No podrían ejercer el derecho al voto porque el efecto de la condena aflictiva e infamante pues suspende su ejercicio hasta el cumplimiento de su condena y su posterior rehabilitación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, vamos a darle la palabra a la magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República. Adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál ha sido la posición del Tribunal Constitucional en lo relativo al debido proceso en materia de función pública? Bueno, el tema de debido proceso en materia de función pública, la Constitución ha desprendido ese derecho y lo ha consagrado el Tribunal Constitucional. Lo que ha hecho es ratificarlo en todo caso. Gracias. Si no hay más preguntas, pues agradecemos su participación y le deseamos feliz resto del día. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.